Sí, claro, porque ella tiene ganas de, que le gusta y tiene ganas. Está grabando ya. Voy a pausarlo un momentito. Bueno, de momento no hay nadie. Bueno, aquí ahora empieza a las A las 7. 10. Son 58. Sí, es raro que no haya venido nadie. ¿Todavía? Alguien vendrá. Y se ve así. Sí que se ve. Sí, hay una señora que me ha dicho que se da de baja porque ahora venía, era momento de playa, de que ya tiene la cuña. Claro, te entendía. Buenas. Buenas. Vas a la vez, a ti me gusta. Ahí. Me falta. Buenas, buenas. No. Alguien ha probado. A ver. Sí. Vale, el micro se llama. Uf, estaba leyendo. USB PRP. Espérate, te digo. USB PRP Sound Device. Pero Mira, si ya está conectado ya directamente. se supone que no, pero no, pero por si acaso, ves, cuando vayas a comprobar, es probar altavoz y micro, pruebas, si ves que no furula, entonces tienes que ver que esté seleccionado. Ves, aquí está altavoces, el del ordenador. Micrófono, está el USB
PRP Sound Device, que es este, el Realtek, que es el del ordenador, micrófono USB, que no sé qué es, igual que el sistema, o sea, de institucional y eso. ¿Vale? Este es el de la cámara. Este debe ser el de la cámara. Perfecto. Ok. Listo. Voy a subir esto un poco. ¿Está inclinado? Sí, está inclinada. Está más alta. Esta de aquí está más alta. Ah, porque quiero subirla más. Ah, Pues tengo que subir esta un poco más, ¿no? Ahí. no. No un poco más. Vale. Ok. Ahora. Vale. Ya. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, yo le propongo una escala equilibrante de equilibrante. Espérate que estoy concentrado en esto. Ya está bien. Y cuando venga Concha, para que... ¿El qué? ¿Cómo? Escribir. Ah, hojas. Sí. Me da igual eso. Que sucias no tengo. Ah, Las que tengo son de horarios y tal. Vale. Abrimos entonces unos minutos de preguntas de cosas concretas. de equilibrio entre la persona de la lesión en una pierna, entonces, ¿qué alternativa le puedo proponer? Porque si no se queda un poco descompensada. Cuando una persona tiene una lesión en una pierna, Imagínate que yo le propongo al grupo una asana de equilibrio y la tipo persona tiene, sí, Vrikṣasana. por ejemplo, Vrikṣasana. Entonces, tiene una lesión en la rodilla. Esa persona evidentemente puede hacerlo con una, pero se quedaría un poco descompensada. Claro. ¿Qué propuesta le puedo hacer a esa persona? Es complicado. O bien que se ayude la pared, como dice Concha, utilizar la pared para tener más equilibrio, pero si es que no puede llevarla. Claro, Es que hay veces no que hay tiene posturas alternativas que sí que podemos utilizar, que son sustitutivas, pero hay veces que no, que es que no hay forma, ¿no? Claro. El otro día se da circunstancia, ella estaba en Yoga Dulce como alumna y vino una chica que
no sé qué le pasaba, que no podía ni ponerse de Bueno, rodillas, tenía una discapacidad tenía una mental. discapacidad y aparte, claro, esa chica necesitaría clases individualizadas. O sea, yo no sé por qué está en ese grupo, pero se ve que Paco la metió y no. La cuestión es que, claro, llegó un momento que no sabía qué indicarle. Me tuve que inventar cosas, ¿no? Porque no podía ponerse en 4 apoyos y entonces estábamos haciendo gasto, pues yo le sugerí que se sentara con piernas cruzadas y que abriera y cerrara. Entonces hay veces que sí que podemos sustituir unas cosas por otras parecidas, pero hay veces que no. Entonces, para que no se aburra, pues le dices, mi profesora de Italia decía, que haga el gato. O sea, siempre que haya algo que no puedan hacer, que haga el gato, ¿no? Tampoco es eso. Claro. Entonces, pero claro, por ejemplo, cuando empezamos a hacer gato, perro, hoja plegada, yo ya no sabía qué indicarle. Me acerqué a ella, le dije, haz a Domuca y luego ve hacia la pinza y luego vuelve a Domuca, por decirle algo, pero pasó de mí y se sentó y no hizo nada, ¿no? Pues a veces es complicado. Pero bueno, siempre que podamos hacer alguna alternativa, o bien suavizando la postura utilizando material, o bien sustituyendo por una posición parecida. O con las 2 piernas, que eleve brazos y se mantenga ahí. Con Sí, una puntillas, posición de equilibrio de puntillas, sí, algo así. ¿Qué es lo que pues con lo que puede hacer ella para Sí, pero ella lo que le pasaba es que tenía una lesión en la rodilla. O sea, tenía un problema en la rodilla. Entonces, claro, sí. A ver, esto es un debate que a veces es un poco polémico. Si tenéis que hablar, coger el micro, por favor, si no, ¿vale? Cuando damos clases de grupo, damos clases de grupo. Cuando damos clases individualizadas, damos clases individualizadas. Si tú tienes 20 personas en clase, tú no puedes pretender dar una clase personalizada para todas y cada una de las dolencias, porque todo el mundo tiene alguna historia. Pues el que no tiene la rodilla así, tiene... Entonces, ¿qué hacemos en clase? Si es un grupo que es... Por eso aquí tenemos yoga dulce. ¿Qué personas vienen a yoga dulce? Personas que buscan sobre todo un yoga suave de relajación, pero también personas que tienen lesiones y que no pueden hacer una práctica, entre comillas, regular de hatha yoga, ¿no? O de integral. Entonces, ¿qué tipo de yoga vamos a hacer en yoga dulce? Algo que no sea demasiado exigente y que pueda hacer casi todo el mundo independientemente de las lesiones que tenga. Entonces, si hacemos los movimientos del gato, no vamos a hacer cosas muy complicadas en gato. Quien tenga problemas de rodilla, pues buscaremos algún tipo de apoyo, ¿vale? Pero lo que no podemos pretender es individualizar la práctica según la dolencia de cada cual. Si es un grupo grande, ahora si tenemos un grupo de 6 personas, como Esther Yoga Terapéutico, grupo de 5 o 6 personas, ahí sí puedes personalizar, porque además es la filosofía de ese grupo, ¿no? Gente con dolencias, entonces es un yoga personalizado. Pero si estás en una clase integral y tienes aquí 20 personas, es imposible. Y aún así, siendo Hatha Yoga o yoga integral, no nos vamos a complicar la vida y no vamos a hacer cosas demasiado exigentes, porque para eso ya está el nivel avanzado, profundización, ¿vale? Entonces, quien se quede corto, pues que se vaya a profundización. Quien le venga grande, yoga integral, que se vaya a yoga dulce. Esto es lo ideal. Como decía un profesor mío, la fantasía del profesor de yoga, ¿no? Tener todos igualicos y todos con la misma condición. No es así. Al final todo está mezclado. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo cuando daba clases en aula abierta, también teníamos de todo en aula abierta, porque era desde 16 años hasta 80 años. Había gente súper joven que podía hacer de todo y gente súper mayor que no podía hacer casi nada. ¿Qué haces? Y yo me acuerdo que estaba empezando a dar clases y me agobiaba muchísimo. Hablé con la coordinadora y me dijo, mira, tú haz una cosa que sea para la inmensa mayoría y los extremos al final se van a caer por sí solos. Se van a ir. Entonces, eso tenemos que asumirlo. Pues dentro de eso, pues intentar eso, adaptar la práctica del alumno lo máximo posible, pero ya digo, es imposible, es imposible. Si queremos ofrecer yoga personalizado, tenemos que hacer grupos muy reducidos y evidentemente eso va a tener un precio mayor. No puedes ofrecer duros a 4 pesetas. ¿Y cómo ves? ¿Y cómo ves el hacer en la ficha inicial
una serie de preguntas que te indique si puede o no un tipo de nivel y poder decirle a esa persona en qué grupo podría estar. Eso sería lo Más ideal. adecuado. O sí, aunque no sea una ficha, pero una entrevista personal, normalmente a mí cuando me llaman por teléfono ya ahí hago la criba de alguna manera. Pero digo la ficha porque supongo que cuando vienes a lo mejor tú no estás, entonces hay una persona que recoge la información o lo que sea, Sí, o a través de la web. Entonces, Pero- si estás interesado, rellena esto para ver en qué pero tipo de no grupo es, sí. no es tan complicado realmente. Es buscar un poquito qué es lo que busca la persona, cuál es su edad, cuál es su nivel, si está acostumbrado a hacer ejercicio o no, y si tiene alguna dolencia. Esas son las 3 o 4 preguntas que haces, nada más. Entonces digo, si hay alguien que, no, es que me acaban de operar de la columna, no lo voy a mandar a profundización. Aunque tenga 20 años de experiencia de yoga, le voy a decir, no, pues empieza por yoga dulce, al final son cosas de sentido común. Empieza por yoga dulce, conforme te vayas soltando, pues, o 20 a yoga terapéutico si lo que quieres es algo muy personalizado, ¿no? Entonces, ¿qué habría? Subir habría yoga dulce, yoga Tú harás que uno quiera. O sea, tú cuando tengas tu centro o tu escuela o lo que sea, tú puedes ofrecer lo que tú quieras. Aquí en esta escuela tenemos esas categorías de momento, ¿no? Es yoga dulce, sería un yoga más suave. Hatha yoga, yoga integral, que el nivel sería un nivel básico, yoga básico. La diferencia entre hatha e integral es que integral incluye las prácticas de meditación y todo esto, es más completo que el hatha, pero el nivel es el mismo. Y luego está la profundización, que se supone que es para gente que ya tiene un poquito de experiencia. ¿En el hatha también hay respiración? Claro. ¿Cuáles son los 5 pilares del hatha yoga? Pregunta de examen: asana, pranayama, bandas, mudras y sakarmas. Entonces, pranayama forma parte del hatha yoga. Y en integral también se puede hacer pranayama, claro. En integral tú puedes usar hatha yoga, puedes usar bhakti yoga, puedes usar raya yoga, puedes utilizar meditación, yoga nidra. ¿Pranayama? ¿A qué llamas tú todos los yogas? Bueno, En todas las ramas del yoga. Kundalini sí, pero por ejemplo en Vinyasa no utilizan el pranayama. Sí. También, o sea, en realidad. Vinyasa es una forma de hatha yoga. Vale, ¿Vale? Es que la confusión entre ramas del yoga y estilos de yoga. ¿Vale? Entonces, decíamos al principio del curso que ramas del yoga son 5. ¿Vale? Y entonces, la única rama del yoga donde se utiliza el pranayama es el hatha. Los Hare Krishna no utilizan pranayama. No. Bhakti yoga, karma yoga, Muji no utiliza pranayama. El jnana yoga, el yoga de la introspección intelectual, el yoga de la meditación no usa pranayama normalmente. Pero en realidad, el principio de los inicios del yoga se hacía pranayama, ¿no? El hatha yoga sí, Claro, pero no del yoga. El yoga es amplísimo. El principio del yoga, desde la visión que a mí me han enseñado, es el tantra. Pues ahí sí que es posible que hubiera la respiración, se contempla, realmente en todas las tradiciones se contempla la respiración. Pero otra cosa son los estilos de yoga. Estilos de yoga sí que hay estilos que a lo mejor son muy hatha y utilizan pranayama, utilizan asana, pero hay otros estilos de yoga que a lo mejor no utilizan tanto, ¿sabes? Normalmente las escuelas de hatha, el yoga que nosotros conocemos en Occidente, que es básicamente hatha, ¿vale? Vinyasa, Ashtanga, esos son formas de hatha, ¿vale? Sí. Vale, dos en verdad. Cuando estábamos viendo los ejercicios para la respiración y ahí estaba la de la relajación del diafragma que alargábamos las costillas. Sí. Eso no me quedó muy claro si era al inhalar, te ayuda así o en vacío. Al inhalar tú no puedes estirar el diafragma. Ya. ¿Tú puedes estirar el bíceps cuando está así? No. Cuando tú contraes un músculo, no lo puedes estirar, está contraído. Lo puedes estirar cuando está relajado. Entonces, ¿dónde se relaja el diafragma? ¿En la inhalación o en la exhalación? En la exhalación. Entonces, solamente puedes estirar en la exhalación, ni siquiera retención. Si estás reteniendo, estás con el diafragma contraído. Entonces, tienes que... En la exhalación es cuando ensanchas, ¿vale? Porque luego el otro ejercicio que sí que era inhalar
A media media capacidad, capacidad. vale, y ahí sí que lo mueves, eso sería. Sí. Vale. Y Pero ahí luego, en realidad estás moviendo indirectamente el diafragma al mover el abdomen, porque son músculos antagonistas. ajá, ¿Vale? Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Entonces, si yo estoy moviendo el abdomen, estoy contrayendo el abdomen, estoy relajando el diafragma. Entonces, indirectamente estoy trabajando sobre el diafragma. vale. Y luego la otra, que no me ha quedado muy claro, es en los pranayamas con Antar Kumbhaka, con la retención en lleno. Porque dice ahí en las diapositivas ponía que se aumenta el dióxido de carbono en sangre, entonces que produce al final cambios de estado de conciencia. Sí. Y luego en Kapalabhati y en Bastrika habla de aumento de oxígeno en Sí. sangre. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre aumento de dióxido de carbono y aumento de oxígeno? La diferencia es que uno es un pranayama y el otro es un kriya. ¿Vale? Al aumentar el oxígeno en sangre, corremos el riesgo de hiperventilar. Entonces, también influye con el cambio en el estado de conciencia, pero digamos que los riesgos son mayores y por eso utilizamos... la función que tienen esos pranayamas que son kriyas es un efecto de limpieza, de purificación, de aumentar Agni. Por eso se llama pranayamas calientes, ¿vale? Aumentan el fuego interno, Agni. Y sabéis por Ayurveda que cuando hay más Agni, hay menos Ama, la toxina, ¿vale? Menos fuego hay, más aumenta la toxicidad en el cuerpo. Entonces, la manera de combatir la toxicidad desde la Ayurveda es con prácticas que aumenten mi fuego interno. ¿Ok? Vale. Al final es eso, como que con los otros se busca más el tema del cambio de estados de conciencia y esto es más para aumentar. Claro. Y por eso se hacen también antes de la sesión, para ya aumentarlo. Sí. También se puede hacer después. Y entonces el cambio en el estado de conciencia, después de hacer Kapalabhati Bastrika como pranayamas al final de una sesión, por ejemplo, sería en la retención justamente que hacemos después. Sobre todo el año que viene, cuando hagamos las retenciones más largas. Que tú puedes hacer Kapalabhati, estar un buen rato haciendo Kapalabhati y luego retener, aplicar bandas, Mul Bandha y Jalandhar Bandha. En este caso, Mul Bandha y Jalandhar Bandha también tienen un efecto, vamos a decir, terapéutico de evitar hacer daños con la retención larga, pero en realidad mañana, el curso que viene, estudiaremos que los bandas, el propósito no es ese, como pasa en todas las prácticas de yoga, ¿no? El propósito no es terapéutico, el propósito de los bandas también es el despertar de Kundalini, es facilitar. Veremos que en Sushumna Nadi, en el canal central que estudiábamos el fin de semana pasado, hay como 3 nudos que se llaman grantis, que son 3 nudos constitucionales en el ser humano, aparte de los que cada uno tengamos por nuestra historia. Pero de nacimiento, sí o sí, tenemos el miedo a la muerte, que es el instinto de supervivencia, que está en los primeros chakras, el primero y segundo y tercero. El del control emocional, por así decir, y del apego a las facultades psíquicas, por así decir. Esos 3 nudos, ¿no? El apego a las pasiones sería el segundo. Entonces, con la práctica de los bandas, justamente lo que hacemos es tratar de desbloquear esos nudos y facilitar el ascenso de Kundalini, o sea que es puro tantra también. ¿Vale? Es facilitar el ascenso de la energía. Como el apego a los poderes psíquicos. Pues a las facultades superiores de la mente. ¿Quién se puede apegar a eso? Pues hombre, pues gente que quiere manipular, por ejemplo, otras mentes. Algún político, algún dictador que conocemos, quién sabe, ¿no? Alguien con intenciones, maestros manipuladores. O sea, es apegarte a ese aspecto más mental. Los 3 son apegos. Uno es un apego más material, son los 3 primeros chakras, otro es un apego más emocional, que es el con el fuego, y otro es un apego más sutil, ¿no? Más psíquico, más mental. Ok, vamos a hacer construcción de series. La última. Sí. Con lo que vimos en el módulo pasado de toda la anatomía energética, ¿también vamos a ver cada sana que trabaja o eso es un poco más? Sí, Vale. eso lo veremos cuando veamos profundizando en asana. ¿Vale? Yo os daré una tabla
Pero más allá de las tablas, que ya os he comentado, igual que lo de efectos a nivel orgánico de una postura, pues sí, te puedes aprender toda la lista, pero ¿qué sentido tiene? Es mejor que comprendas el mecanismo. Entonces, si yo estoy presionando los órganos del abdomen, puedo inferir que, evidentemente, la postura de la pieza de pie tiene un efecto sobre los órganos internos. Además, como estoy invertido, pues tiene un efecto también a nivel de la circulación sanguínea, en fin. Entonces, con los chakras pasa lo mismo. Pues si yo estoy abriendo Matsyasana, puedo deducir que estos chakras estarán relacionados. No solo este, que también, o en Sarvangasana, si estoy en Sarvangasana o en Narado, puedo deducir que mi Sudichakra efectivamente es la tabla y funciona así. Pasa que eso, como pasa siempre, varía según las escuelas. Entonces, a lo mejor en Arpa Mayendrasana, unas escuelas te dicen Anahat Chakra, otras escuelas te dicen Swadhisthana Chakra. Y además no pueden ser los dos. Pueden ser los dos, claro. Sí, es lo que hablábamos, que una asana no solamente trabaja sobre un centro, igual que no solo trabaja sobre un órgano o un conjunto de órganos. ¿Vale? Aquí en Ardha Mayendrasana estás retorciendo la musculatura abdominal y por tanto los órganos, eso tiene un efecto de masaje de los órganos internos del abdomen, pero también hay un efecto de crear espacio para la respiración. Entonces estoy mejorando la respiración y la salud de los pulmones, ¿no? Entonces, efectivamente está combinado. Pero que es cuestión de sentido común, de verlo, ¿no? O de vivirlo. De experimentarlo, efectivamente. Pero aún así tendréis ahí una tablita, porque cuando ves una flexión, las has visto todas. O sea, todo lo que son flexiones hacia adelante trabajan Swadhisthana Chakra. Pues ya sabes que en cualquier flexión va a pasar eso. Da igual si es Saitya Asana o si es la tortuga, la que sea. Habrá matices. Sí, claro. También depende de la torsión. Las que hacemos en suelo, por ejemplo, sentados son muy parecidas, pero en suelo hay algunas que son más en la zona lumbar. Entonces, claro, el trabajo sería más en los chakras inferiores y otros que son más de la zona dorsal y que tienen que ver más con la apertura del pecho. Eso habría que ver. Ok, bueno, lo que os traía hoy en la clase de hoy era una visión un poco más genérica. En el módulo estuvimos trabajando ahí bastante intenso el tema de las asanas, ¿no? De cómo buscar una práctica equilibrante, vitalizante, relajante y fijándonos sobre todo en las asanas. Pero claro, como estábamos comentando, nosotros no vamos a dar solamente asanas, vamos a dar muchas cosas, sobre todo si hacemos yoga integral, por ejemplo, ¿no? Entonces, os comentaba, allá donde pongo el foco en la sesión, tiene que ser como el núcleo a partir del cual yo voy elaborando el resto del menú, por así decir. Yo decido el plato principal y el resto del menú lo organizo en torno al plato principal. ¿El plato principal tiene que ser siempre el primer plato? ¿Y si resulta que quiero que el menú se enfoque en el postre? Y le voy preparando todo el menú para el postre. Y el postre se llama meditación o se llama yoga nidra. Entonces, no es que me dé igual lo que voy a hacer antes, al contrario, lo que voy a hacer antes va a venir determinado por donde quiero poner el foco. ¿Vale? Entonces, claro, cuando lo veo desde ahí, ya no es que preparo una sesión de Hatha Yoga más o menos armónica, equilibrada, y luego le enchufo una meditación para terminar y que se queden a gustito. Vale, no está mal, o le enchufo una relajación final o le enchufo lo que sea, ¿no? Sino que busco que durante toda la práctica haya una intención de llegar al final, porque para mí eso es lo más importante en esta sesión. ¿Ok? Entonces... ¿Eso que es el hilo conductor, tú le llamas? No, el hilo conductor es otra cosa. Esto sería como el objetivo principal de la sesión, ¿vale? Ahora estamos hablando solamente de objetivos muy genéricos, que son el carácter vitalizante, equilibrante, relajante de la serie. Estamos diseñando secuencias de yoga en base a ese carácter vitalizante, equilibrante, relajante. ¿Vale? Un paso más allá sería bueno, buscar otro tipo de objetivos, como vamos a ver ahora. Cuando hablemos de yoga integral en su momento, en relación con ese objetivo o no, porque yo puedo diseñar una sesión, mi objetivo es hacer una sesión que sirva a interiorizar, ¿no? Interiorizante.
Incluso voy a poner una meditación al final. Pero el leitmotiv que va a impregnar toda la sesión va a ser algo diferente, va a ser algo más sutil, que a lo mejor puede estar relacionado con esto, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre ahimsa, la no violencia, ahimsa. Y voy a llevar ese ahimsa, a pesar de que es una sesión interiorizante, con asanas tranquilas, mantenidas largo tiempo, una meditación al final para experimentar la quietud y tal, voy a experimentar ahimsa en todo eso. Desde tu experiencia, sería interesante decir el objetivo, ¿no? Al principio. En algunas cosas va a ayudar, claro, porque tú vas a generar una actitud determinada. En otras puedes jugar y decir, al final de la sesión, decir, ¿sobre qué creéis que iba las...? Claro, ya has estado toda la sesión llevando la atención al corazón. Dices, sobre chakra corazón. No, ya has terminado con la meditación chakra corazón de oso. Entonces ahí es fácil, no hace falta ni decirlo. Pero sí, en general suele ayudar bastante el que la gente, sobre todo cuando son hilos conductores más sutiles, ¿vale? El objetivo a lo mejor te lo puedes guardar para ti, dentro del programa de curso que tienes, o no hace falta que lo compartas con los alumnos. ¿Vale? Imagínate que tu objetivo es, vamos a iniciarnos en la práctica de la meditación. ¿Vale? Por ejemplo, iniciación a meditación. Entonces ese va a ser el objetivo, pero no solo de esta sesión, sino que dentro de mi curso voy a estar a lo mejor 2 o 3 semanas haciendo clases que vayan hacia este objetivo. ¿Ok? Entonces, en su momento veremos que una sesión puede tener un objetivo principal y varios objetivos secundarios, o puede tener varios objetivos principales incluso, ¿no? Entonces, iniciación a la meditación. Este sería como el objetivo principal. Bueno, aunque no sea de yoga integral, se podría meter también, ¿no? Este objetivo. No a lo mejor como principal, pero un elemento también. Es que lo que diferencia, ¿respecto a qué? ¿Respecto a Hatha Yoga o a yoga dulce? Claro. Yoga dulce es como un yoga integral en pequeño. Claro. En yoga dulce tú puedes hacer meditación. Hatha Yoga no puedes hacer meditación. Vale, en teoría. Luego sí que es verdad que pasa, incluso aquí Pablo hace meditación y su clase se llama Hatha Yoga. Eso no es yoga integral. O sea, eso no es Hatha Yoga, eso es yoga integral. ¿Vale? En cuanto hay elementos de otras ramas del yoga, ya no es solo Hatha Yoga. Estás haciendo Hatha Yoga. Lo que pasa es que es verdad que falta a lo mejor no lo sé, faltaría un hilo conductor o algo que uniera todos esos elementos. Porque si no, lo que pasa es eso, que hay una sesión de Hatha Yoga y luego le enchufamos una meditación. Hay un poco de Hatha Yoga y un poco de Raya Yoga. Eso para mí no es yoga integral. ¿Vale? Yoga integral tiene que haber una intención desde la toma de conciencia inicial hasta el final. Entonces, iniciación a la meditación. Imaginaros que vamos a diseñar una sesión en este momento del curso. Llevan ya 6-7 meses, estamos haciendo yoga integral, un grupo nuevo. Y vamos a hacer una primera clase para empezar a iniciarnos en la meditación. Entonces, ¿dónde estoy poniendo ya el foco? Al final, ¿vale? Ya no lo estoy poniendo en las asanas. Buscamos la peak pose aquí. Es que en algunas escuelas utilizan una cosa que se llama peak pose, que es como una postura central, y está bien, pero es como un objetivo muy hatha yoga, ¿sabes? O sea, es una serie de asanas, buscar se puede hacer también, luego lo vamos a ver. Pero aquí, claro, estamos hablando de integral. Entonces, el objetivo final de la sesión sería que la persona pudiera sentarse en una postura más o menos cómoda y estable y hacer una primera aproximación a la meditación. ¿Qué meditación sería esa? De todas las que hemos visto, ¿cuál sería la primera que enseñaríais? ¿Y cómo se llama? Chico calla. Que no es fácil el nombre. Chico calla. Chico calla. Estarían. Calla estarían. ¿Vale? Acordaros del chico calla.
Kaya Estarían. La meditación sobre la quietud del cuerpo. Kaya significa cuerpo, Estarían, quietud. Entonces, este sería el objetivo final de la sesión, ¿vale? Pero dentro de este objetivo principal, al hilo de los objetivos que hemos estudiado nosotros ahora, si fuerais a diseñar una sesión que está orientada hacia la meditación, ¿qué carácter energético tendría esa serie de asanas, por así decir? Vitalizante, equilibrante, relajante. Si fuera una relajación aquí al final, una relajación. Yo ahí pondría vitalizante para que el cuerpo se canse y luego poder meterse más fácil. Que relajante, a lo mejor estás como muy cansado. Claro, relajante puede que se duerman en la meditación final. Habría que ver, claro, habría que ver el grupo, habría que ver el momento del día, habría que ver muchas cosas. Esto ya lo veremos también, que cuando nosotros diseñamos una sesión tenemos que hacer un diagnóstico del grupo, del espacio, del momento del día, del curso, en fin. Vale, vamos a imaginar que es un grupo de tarde, normal y corriente. Si hacemos una práctica muy relajante, se nos van a ir a dormir. Si hacemos una práctica muy vitalizante, igual van a acabar, pues eso, cansados y van a llegar aquí con la energía muy bajita y no van a poder sostener la práctica. Yo buscaría, lo más lógico para mí sería buscar una práctica equilibrante. ¿Okay? Es verdad que podemos mover en la parte inicial la energía, esto que os he comentado muchas veces, ¿no? La gente cuando llega por la tarde a clase, la ves que llega cansada, pero no de picar en la obra, sino de cansancio mental. Entonces hay que mover la energía vital. Y ese es el cometido de la toma de conciencia, perdón, de la preparación inicial, mover la energía. Entonces ahí sí, le vamos a dar un carácter más vitalizante. Pero lo que es la secuencia de asanas que nos va a llevar hacia Kaya Estarían, incluso el pranayama, si vamos a hacer un pranayama, yo haría un carácter más bien equilibrante, ¿vale? Entonces fijaros que es otro objetivo de la sesión, carácter equilibrante. ¿Ok? ¿Cuál sería el objetivo principal? Iniciación a la meditación. Objetivo secundario, carácter equilibrante, ¿vale? La práctica equilibrante. Otro objetivo secundario, ya a nivel más físico, que vamos a necesitar para que esta persona se pueda sentar aquí en postura de meditación de forma más o menos cómoda, estable. Bueno, no vamos a usar sillas, estamos en yoga integral, vamos a intentar no usar silla. Entonces, ¿qué necesitaremos a nivel físico? Apertura de pecho, las caderas, piernas. Vale, efectivamente. Hay un trabajo de desbloqueo de las articulaciones de las piernas para facilitar la postura de meditación. Entonces, vamos a llamarle facilitar la postura de meditación. Y ahí podemos trabajar en la preparación con Pavana Muktasanas, con Karanas, en las propias asanas también. Podemos buscar asanas que ayuden a buscar esa estabilidad del cuerpo en la postura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, fijaros, 3 objetivos, un objetivo principal y 2 objetivos secundarios. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos sería diseñar una serie de asanas de carácter equilibrante. Si vamos hacia la meditación, y de acuerdo con ese carácter equilibrante, sería una serie muy larga, como decíamos el otro día, sábado. No, hemos dicho que las series equilibrantes y relajantes suelen tener menos posturas y mantenidas más tiempo. Entonces tendríamos... No vamos a... Quiero que os quedéis con la idea general, ¿vale? No vamos a desmenuzar aquí todo. Si lo queréis hacer en casa, sería interesante el trabajo, pero quiero que veamos más objetivos. Pero aquí sería elaborar una secuencia de asanas, no demasiado larga, porque también tengo que dejar espacio a la meditación, es mi objetivo. No pueden ser 5 minutos al final,
¿vale? A veces pasa eso, que hacemos una clase muy larga de asanas y luego le enchufamos la meditación al final como para terminar y ya está. Pero no, aquí es el objetivo. Eso quiere decir que si la clase dura 1 hora y cuarto, pues mínimo 20 minutos voy a estar aquí. Con lo cual la serie de asanas y la preparación no pueden ser demasiado largas. ¿Ok? Y a grandes rasgos, como lo que hay en la clase, que necesitamos el sentado, ¿no? El mismo sentado, luego una serie de torsiones, ¿no? Ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero, insisto, lo que haría sería, ¿qué posiciones tienen que ver más con meditación? Que son equilibrantes y al mismo tiempo ayudan a la interiorización. Esas ayudan a la relajación. Esas son relajantes. Hay una serie de posturas equilibrantes que ayudan a la meditación. Torsiones regulan el sistema nervioso. Las invertidas. Claro. Las posturas invertidas. Entonces, si yo voy a ir hacia la meditación, ¿dónde pondría las posturas invertidas? Al final. Lo último. Efectivamente. ¿Vale? Hay otro grupo de posturas que también tienen que ver con este efecto de interiorización, pero ya en un sentido más de, no tanto ir hacia adentro, sino de focalizar la atención. Necesitan de mucha atención. Exacto, los equilibrios. Entonces ya tenemos ahí dos grupos de posturas con los que podríamos trabajar. Equilibrios, podríamos incluso empezar por los equilibrios y terminar por las invertidas. Jugar a enfatizar en eso, ¿no? O sea, claro. Cuando proponer la asana, busca un punto de grip. Efectivamente. Ya pasa un poco también a eso. Enfocar la atención ahí. Sí. Entonces, fijaros, no vamos a hacer la serie, porque digo que queremos ver otras cosas, pero podría perfectamente esa serie empezar con unas posiciones de equilibrio de pie y terminar con unas posturas invertidas. Sí. ¿Es un heavy empezar con equilibrio, así de repente? Nos falta esto. La preparación. Claro. Hoy resulta que el plato principal es el postre, ¿vale? Este es el segundo plato, la serie de asanas, y el aperitivo, o el primer plato si quieres, sería la preparación, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego aquí a poder hacer estas posturas de equilibrio? A lo mejor no hago tanto trabajo en suelo en la preparación, pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta este objetivo. El facilitar la postura de meditación, con lo cual, no solo energéticamente, sino también físicamente, tengo que buscar alguna postura aquí, que también abra caderas, por ejemplo, algún tipo de estiramiento de psoas, se me ocurre, yo que sé, Ardha Chandra Asana, postura de la media luna, ¿vale? Después de estar trabajando aquí en equilibrios, si trabajo equilibrios, también posturas que abran, la Tarayasana, estoy abriendo la cadera también, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta estas tres cosas. Es que la cosa ya se complica un poco, ¿no? Pero bueno, es más interesante. Claro, no, pero integral o jata, o sea, o yoga dulce incluso. Elementos. Claro. Entonces, en función de esto, preparo esto. Pero no empiezo la casa por el tejado. Si yo empiezo por aquí, yo no sé dónde me va a llevar la práctica. Esto de, perdón, coger la libretita y, bueno, toma de conciencia sentado, ahora voy a gato, perro, al final acabas haciendo lo mismo de siempre y no tiene sentido la clase. O a lo mejor sí tiene sentido, pero así es mucho más rico. ¿Ok? Claro. Y como veíamos el otro día, depende de dónde yo empiece la preparación, voy a hacer también la toma de conciencia inicial. Mi sugerencia es que si yo voy a terminar en la postura de meditación, yo empezaría también sentado en la postura de meditación, como un primer contacto. ¿Vale? Entonces desde aquí ya construiría la preparación teniendo en cuenta que voy a terminar de pie. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos meter saludos al sol, podemos meter pavana muktasanas de pies, de tobillos, de caderas, desbloqueo de caderas. ¿Vale? Aquí, en la preparación, no aquí. Claro, porque voy a empezar aquí de pie. ¿Vale?
O también podríamos terminar con un saludo al sol intenso y luego tumbarnos en sabasa un ratito y luego volver a ponernos de pie. También se podría hacer, ¿vale? Siempre y cuando haya un margen ahí. Pero lo que quiero que os quedéis no es con los detallitos de qué postura meto aquí o cuál otra, porque aquí se pueden hacer 20.000 cosas diferentes, ¿vale? Sino con la idea general. Porque creo que es más interesante que os quedéis con eso. ¿Vale? ¿Está claro? Muy bien. Le voy a hacer una foto. Pues si no hay nada. Es un vacío creativo. Se puede rellenar con lo que uno quiera. Vale. Esto valdría exactamente lo mismo si fuera una práctica de yoga nidra a la que quiero focalizar la atención. También debería dejarle un espacio y una intención durante toda la práctica, ¿vale? Solo que si voy a yoga nidra, bueno, depende de cómo sea yoga nidra. Sabéis que yoga nidra tiene una vertiente más de relajación. Siempre decimos que yoga nidra es entre relajación y meditación, ¿no? Entonces, al principio las primeras prácticas de yoga nidra son más de relajación, pero luego uno puede ir hacia la meditación. Entonces, depende de ese carácter que yo quiera imprimir a yoga nidra. Si es la primera vez que van a hacer yoga nidra, por ejemplo, no lo enfocaría como una meditación, lo enfocaría como una relajación profunda. En ese caso, sí que buscaría un carácter relajante en la serie, ¿vale? Me da igual que se duerman en yoga nidra, porque lo que quiero es que se relajen bien. Sí. Lo que me interesa es que se relajen bien. Pero si yo voy a hacer un yoga nidra, imagínate que la práctica es a última hora de la noche, a las 8:30 de la noche. Yoga nidra y quiero que estén despiertos. Igual que la serie sea más bien relajante, igual tendría que tirar otra vez más hacia una práctica equilibrante, ¿vale? No hay un protocolo de actuación, sino hay que adaptarse un poco a... Hay muchos... A lo que tú quieras hacer. Es tener claro qué quiero hacer. Vale, esto es lo que quiero hacer. Este es el menú que quiero preparar hoy. A ver, ¿qué tengo en la nevera? El grupo, como sea el grupo, Claro, hora, claro. el momento. Claro. Sí, sí, totalmente. Aquí, si el objetivo final va a ser yoga nidra, pues facilitar la postura de meditación, no, habría que, a lo mejor se podría buscar algún otro objetivo, pero... Alex el otro día hizo una vitalizante, pero acabó con el yoga nidra para poder posar. Si tú, aquí se puede hacer lo que uno quiera, siempre y cuando luego lo justifiques, ¿vale? Entonces, si tú decides, no, voy a hacer, como ha dicho antes Paulina, voy a hacer una práctica más bien carácter vitalizante porque quiero que muevan bien la energía y que lleguen despiertos aquí, ¿vale? También se puede hacer. Habría que ver si luego eso es eficaz o no. Va a depender del grupo, del momento del día, de cómo sea esa práctica vitalizante. Y al empezar a enseñar y a dar clases, ¿recomiendas que primero las probemos nosotros? Para ver realmente Claro. si... Y aún así, bueno, y estar abierto, o sea, tener un plan B y un plan C, porque no sabes lo que te vas a encontrar a veces, ¿no? Entonces, pero sí, claro, prepararla tú y... De hecho, cuando empecé a dar clase aquí los viernes, a veces han venido personas que no habían practicado su clase en casa y se ha notado un mogollón, o sea, se nota enseguida. Que no tiene coherencia, hay muchas cosas que no cuadran. Entonces, y no falla, ¿eh? Les pregunto, siempre que he preguntado, cuando he notado eso y lo he preguntado, siempre me han confesado que no habían hecho la clase en casa. O sea, se nota un montonazo.
Ok, vamos a buscar otro objetivo. ¿Qué se os ocurre? Activar el cuerpo, por ejemplo, si es por la mañana. Y no es por la mañana y queremos que la gente esté activa, ¿no? Se despierte. Vale. ¿En una práctica de integral o en una práctica de Hatha? Integral. Vale. Vale. Tenemos que jugar con todos los elementos que tenemos en yoga integral para orientarnos hacia ese objetivo. ¿Vale? Pero lo que tenemos que ver es, además de ese objetivo, vale, puede ser un objetivo principal, pero tengo que ver dónde pongo yo el plato principal. O sea, esa sería la intención de toda la sesión, ¿vale? Pero ¿dónde voy a poner el foco? O sea, ¿con qué voy a conseguir eso? ¿Con la serie de asanas? ¿O quiero que el plato principal sea el pranayama? Podría ser una opción. O sea, si lo que quiero es vitalizar, vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces, cuando es un objetivo genérico que abarca todos los aspectos de la práctica, tengo que buscar hacia dónde oriento la práctica. Porque no es lo mismo que tú me digas, no, queremos perfeccionar la práctica de las posturas invertidas. Vale, pues ahí vamos a poner el foco. Entonces ya sabemos que el foco va a estar en las posturas invertidas, por tanto, en la serie de asanas. No nos vamos a enfocar en la relajación final. Pero claro, si tú me dices, quiero hacer una práctica para despertar, ¿no? Para activar el cuerpo, has dicho, o activar la energía en general. Vale, si es activar el cuerpo, pues igual con la preparación no sobraría, ¿no? Porque eso es parte del objetivo que tiene la preparación, que es la activación de la energía vital. Pero vamos a enfocarlo de una forma un poco más genérica, que sería activar la energía en personas que necesitan estar activas, pues yo qué sé, porque van a correr un maratón a primera hora de la mañana, yo qué sé. Vale, pues vamos a utilizar, por ejemplo, pranayama. Los opositores, sí. Entre Sí. asanas, ¿El qué? ¿Dices, Vero? entre asanas, Kapalabhati. Vale, sí. Lo que quería decir es que podemos usar el pranayama, pero también podríamos hacer, no sé, una meditación activa, o podríamos enfocarnos solamente en asanas. Entonces tenemos que decidir cuál va a ser el plato principal, por dónde empiezo yo mi sesión. ¿Vale? Vamos a jugar a qué es el pranayama. Y también se podría hacer con una meditación no activa, o sea, sentado, pero visualizando algo más que te active, digamos, o es más difícil. En todo caso, un yoga nidra. ¿Un yoga nidra? Un yoga nidra podríamos utilizar el sankalpa. Para activar. Es que a mí el yoga nidra siempre me da un poco... Sí, bueno, en ese sentido sí, claro. Claro. Yo lo que veo que más puede activar la energía vital, además de las asanas, sería el pranayama. ¿Vale? Entonces, como las asanas, ya hemos hecho muchas series orientándonos hacia las asanas, vamos a orientarnos hacia el pranayama a ver qué pasa. Entonces, el objetivo, el plato principal, por así decir, en esta ocasión sería el pranayama. Y si lo que queremos es activación, ¿qué pranayamas tendríamos ahí? Los pranayamas vitalizantes, obviamente, ¿vale? Los que hemos visto hasta ahora, Surya Veda, Kapalabhati, Vastrika. No haría falta que hiciéramos 20 pranayamas, o sería suficiente uno, ¿vale? Suana Pranayama. Por ejemplo, ¿has dicho, Vero? Suana Pranayama. Suana Pranayama, sí, habría que ver también el nivel de las personas. Sería a lo mejor interesante meter un pranayama kriya para limpiar el cuerpo, ¿no? Y así como... Al principio, en la preparación. Como para limpiar el cuerpo y así es. Y luego uno un poco más estable, que podría ser Surya Veda, ¿vale? Entonces aquí pondría, por ejemplo, Surya Veda. Surya Veda Pranayama. Vale. Vamos a empezar por el final.
por el postre. Esto sería como el plato principal, ¿vale? Pranayama. Obviamente, si es el plato principal, le vamos a dedicar tiempo y espacio. No vamos a hacer Surya Veda 2 minutos. Vamos a explicarlo bien y vamos a estar, yo qué sé, mínimo 5 minutos, 6 minutos practicando Surya Veda Pranayama. Y después, ¿qué haríamos? ¿Nos iríamos a una relajación? Que hay que hacerla antes. En todo caso, antes. Vale. No, si lo que queremos es activarnos, porque vamos a tener un examen de oposiciones o lo que sea, entonces aquí lo que haríamos sería quedarnos en postura de meditación y terminar la clase desde ahí. Y si estuviéramos en yoga integral, pues casi que podríamos hasta cantar un mantra o lo que fuera. O sea, hay varias opciones, pero esto sería como un salir de la sesión, ¿vale? Pero en posición de sentado. ¿Cómo llegamos aquí hasta Surya Veda? Habría que diseñar a continuación la serie de asanas que me ayudarán en ese objetivo. ¿Qué carácter tendría esa serie? Vitalizante, efectivamente. Si hemos dicho que vamos a terminar con una relajación, una pequeña relajación, sobre todo porque si son posturas vitalizantes van a ser más número de posturas, se van a mantener menos tiempo, porque casi la mayoría son extensiones y no se mantienen mucho tiempo. Pues para evitar que haya tensiones en la práctica del pranayama, puesto que vamos a estar un ratito largo, vamos a hacer una mini relajación, pero que a lo mejor no hay ni que decir nada, 5 minutos de silencio, y luego ya sentarnos para hacer Surya Veda. Entonces habría que diseñar una serie de asanas vitalizantes, que no significa, bueno, esto ya lo sabéis, no significa que solo haya posturas vitalizantes, voy a ir combinando los 3 efectos, pero sobre todo voy a usar posturas de pie, voy a usar extensiones y que dé la serie como resultado un carácter vitalizante. Y el cómo llegue a la secuencia, a la serie de asanas, también va a venir determinado por la preparación. Y ahí voy a escoger, pues seguramente un saludo al sol que sea más activo, como culminación de esa preparación. Voy a introducir, como hemos dicho antes, un kriya tipo Kapalabhati o Vastrika. Que eso lo podemos introducir al principio de la preparación, ¿vale? La toma de conciencia. Claro, fijaros, si voy a introducir un kriya, Kapalabhati o Vastrika al inicio, sentado, entonces significa que la toma de conciencia la voy a hacer sentado también. No tiene sentido tumbarse para luego sentarse para hacer el kriya y luego ponerse de pie para hacer los preparatorios. Entonces, empiezo toma de conciencia de pie, perdón, sentado, Kapalabhati o Vastrika como kriya. De ahí puedo hacer algo que me vaya poniendo de pie, que me lleve poco a poco hacia el saludo al sol de pie. Entonces puedo hacer un rolling activo, por ejemplo. Rolling hacia adelante y hacia atrás. Puedo hacer la danza de la serpiente. Puedo hacer Vayuniskasana, puedo hacer un montón de cosas, o puedo hacer karanas. Algo que me vaya llevando poco a poco, o desde gato, karanas poco a poco hacia el saludo al sol. Aquí el objetivo sería mover la energía, carácter vitalizante. Aquí no hay movilización de articulaciones como en el caso anterior. Y no sé si tenéis alguna duda sobre esto. ¿Está claro? ¿Lo veis? Claro, aquí también podríamos jugar con la respiración, ¿no? O sea, como pues, activar la respiración. O sea, ¿En qué fase de la respiración? En la inhalación. Correcto, en la inhalación. Exacto. En las asanas vitalizantes, si queremos intensificar el efecto, además de mantenerlas poco tiempo y hacer unas cuantas, nos enfocaríamos sobre todo en la inhalación. ¿Vale? Ahora, acordaros que sea vitalizante no significa llenarlo todo de posturas de pie tipo guerreros y extensiones y tal. Tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio en la serie.
lo de la respiración, hacerlo en el saludo al sol o en general en todo, en el En las asanas. Yo lo haría en las asanas, que estamos un poquito en quietud. Vale, Porque es aquí en saludo al sol. el saludo al sol, bastante tenemos con coordinar movimiento y respiración, sobre todo si es una práctica intensa, ¿vale? Tipo la variante 3 del saludo al sol, alguna de estas, que va a ser demasiado. Entonces, esta serie obviamente sería un poquito más larga, no solo por el carácter vitalizante, sino porque, fijaros, en la otra propuesta teníamos una meditación, que habíamos dicho 15-20 minutos de meditación. Aquí el objetivo principal no es la meditación, es el pranayama. Vamos a estar 5 minutos, 7, 8 minutos. Entonces, pero sobre todo por el carácter vitalizante. Haríamos una relajación pequeña antes del pranayama, porque el foco lo estamos poniendo aquí, no en la relajación. Imaginaros, poneros en la circunstancia, ¿vale? Imaginar que habéis hecho una práctica vitalizante, os habéis cansado, llega la relajación y de repente el profesor se equivoca y pone el foco aquí. Y os hacéis una relajación de 15-20 minutos, te quedas como Dios. Pero ahora os dice, bueno, ahora vamos al objetivo de la sesión, que era el pranayama. Y tú dices, ¿eh? ¿Ahora voy a hacer Surya Veda? Pero si estaba aquí la mar de a gusto, me voy para casa. ¿Vale? No tiene sentido. ¿Y tú recomiendas que cada vez antes de hacer el pranayama se haga una pequeña relajación? ¿Es interesante? Depende. Depende del tipo de pranayama. Hemos hablado a veces que cuando la gente se está iniciando en el pranayama se suele tensar más de la cuenta. Entonces, normalmente la secuencia es asanas, relajación, porque la relajación es asana también, pranayama, meditación. Esa es la secuencia lógica, ¿vale? Porque ¿a cuál más interno? Asanas, pranayama, perdón, asanas, relajación. ¿Relajación qué es? Savasana. ¿Y qué es savasana? Una postura. Entonces, asanas, relajación, pranayama, meditación. Vale, pero cuando la gente se está iniciando en el pranayama, no se quedan bien. O sea, terminar una sesión de Hatha Yoga con pranayama y luego irse para casa, queda mejor hacer el pranayama primero y después la relajación. Sí, cierras. Sí. Aunque el objetivo lo pongas en el pranayama, pero luego cierras con la relajación. En este caso no, porque no queremos que se vayan relajaditos, queremos que se activen. Entonces la relajación va a ser muy breve, como un tránsito casi, como una toma de conciencia. Vale, siente el efecto vitalizante de lo que hemos hecho y ahora siéntate, porque vamos a practicar Surya Veda. Y estamos un buen rato practicando Surya Veda, explicamos Surya Veda, por lo menos, pero de reloj, mínimo 5 minutos de reloj, mínimo. ¿Vale? Si podemos más, más. Tampoco es un pranayama muy complicado. Si no hacemos retenciones, podremos estar hasta 10 minutos incluso. Yo estaría ahí un rato. Y luego sí, quedarnos un poquito en quietud, pero sentados. Como ya recogiendo los frutos de la sesión. Se me ocurre que si estuviéramos en integral y queremos... Claro, integral no solamente tener en cuenta las meditaciones y... hay muchos elementos en integral. Los mantras es un elemento muy potente que, por ejemplo, en Kundalini se usa mucho. Entonces, ¿recordáis cuál era el centro energético que tenía que ver con la energía vital? Manipur. ¿Recordáis cuál era el mantra de Manipur? Ram, Ram. ¿Vale? Pues ¿por qué no estar aquí un ratito cantando Ram? Enfocándose en el plexo, imaginando el color amarillo dorado. Claro que esto son palabras mayores porque nos estamos metiendo ya en cosas que son casi Kundalini, ¿vale? O Kriya Yoga. El año que viene vamos a ver que en las asanas incluso podemos enfocarnos. Si yo, por ejemplo, estoy aquí en Navasana, busco una posición relativamente cómoda en Navasana y me enfoco en Manipur Chakra. ¿Vale? Incluso mentalmente puedo repetir Ram, Ram. O sea que estamos sumando cosas a la práctica.
Pero sería un poco más para avanzado, ¿no? Sí, esa sería una práctica ya un poquito más avanzada. Pero bueno, el cantar RAM y llevar la atención al plexo solar o hacer una pequeña visualización, imagina como un sol radiante en tu plexo solar. Y ahora mentalmente o pones el mantra RAM y no se enteran de que hay un mantra, pero tú lo tienes ahí puesto. ¿Vale? O el SIRAM, JRAM, JJRAM, que tiene que ver con este también. ¿Vale? Sí. Espera. Pero. Está aquí el micro. Por ejemplo, tenemos un centro como este, ¿no? Entonces, tú entiendo que tú haces una evolución de la clase de septiembre a junio, ¿no? A lo largo de Eso todo sería el lo curso ideal. escolar, por así decirlo. Entonces, tú ya tienes planteado cómo van a ser tus clases, que luego moldearás, entiendo que según el grupo, el tipo de personas y demás. De forma ideal, no digo que lo hagamos todos los profesores, pero de forma ideal es lo que hay que hacer. Y es lo que os vamos a enseñar aquí, en segundo curso, en el módulo de pedagogía del yoga, que es el que tienen los compañeros ahora en junio, el fin de semana que viene. Vamos a ver cómo hacer una programación didáctica. Pero no solo para tus clases, que también, sino, imagínate que quieres presentar un proyecto en un ayuntamiento. Si el tipo del ayuntamiento ve que ahí hay una programación, que hay unos contenidos, unos objetivos, hay un currículum de la persona, o sea, que no solamente que mandas un currículum y ya está, no, que quiero hacer un curso. No, pero te das un plan de trabajo y tal, es mucho más fácil que te cojan. ¿Vale? Por eso ya... Hay un vídeo interesante, lo digo por si no queréis esperaros al año que viene. Igual lo ponemos en alguno de los módulos antes de verano. Hay un canal que se llama La Isla del Yoga, una chica, y habla sobre la importancia de por qué los profesores de yoga deberíamos hacer programación didáctica. Y explica todas estas cosas. Dice, sí, que tirar de la intuición, dice, además el vídeo empieza, dice, hay dos tipos de profesores. Profesores de clases, de curso, ¿no? Que hacen una programación durante un curso, empiezo aquí y voy a llegar hasta aquí. Y profesores de masterclass. Dice, si tú eres un profesor de masterclass, es decir, que cada clase es independiente de las demás y que no tiene nada que ver unas con otras. Si eres profesor de masterclass, dice, apaga el vídeo porque este vídeo no es para ti, ¿no? Dice, nada es mejor ni peor. Dice, está muy bien si eres profesor de masterclass. Pero si tú lo que quieres hacer es un curso, eso tiene unas ventajas y el profesor de masterclass pues tiene otras ventajas. Entonces, uno tiene que decidir qué clase de profesor quiero ser. Claro, porque eso, por ejemplo, compañeros digamos, de segundo que puedan hacer sus clases que hacen algunos en la playa y luego también participan en otras salas y tal, Sí. creo que ahí es mucho más complicado seguir una Claro. metodología. Y también es complicado, tienes que habilitar medios para integrar a la gente que va entrando, porque una cosa es que te contrata el ayuntamiento para que empiezan 40 y terminan 40, un grupo cerrado. Eso es muy fácil, porque ya conoces el grupo, tal, y vas preparando la programación y tal y cual. Pero claro, aquí que entran y salen cada mes, de repente estás en mayo y te viene un principiante y tú quieres ya empezar con, qué sé, pues, ¿qué haces? ¿No? Pues hay formas, hay trucos que ya veremos para integrar a esa gente. Pues desde hacerles clases, reunir a 3 o 4 personas principiantes y hacer como un par de clases dándoles las bases de la práctica. Otra forma puede ser hacer lo que yo hacía antes. A primeros de mes hacía, además yo creo que tú lo has vivido eso conmigo, 1 o 2 clases a primeros de mes en las que trabajamos Pavana Muktasanas y que nos servía de repaso a todos, pero a la gente nueva les permitía integrarse más fácil, ¿no? Que si llegan y estás haciendo Sarvangasana, ¿no? Aún así es complicado. Es complicado. Cuando aquí a la escuela, cuando llaman en junio para iniciarse la práctica del yoga, hoy por ejemplo contacto con una chica y me digo, yoga dulce, vete a yoga dulce, porque si te vas a Hatha o tal o integral, igual, me dice, hostia, esto no es para mí. Pero sí, lo ideal es hacer una programación y luego tener la flexibilidad para cambiar lo que tienes programado. ¿Vale? Bueno, no sé si nos da tiempo, pero vamos a sugerir algunas cositas. Lo más importante es que conectéis lo que queréis hacer en la sesión con
qué parte, qué pieza del puzzle va a potenciar más eso que yo quiero conseguir en la sesión. ¿Qué pieza o piezas del puzzle? ¿Vale? Entonces, a más concreto sea el objetivo, más concreta va a ser la pieza. Por ejemplo, lo que ha sugerido Reme, bueno, a lo mejor sí, podría ser un objetivo más genérico, pero imaginaros que yo digo, mejorar, el objetivo es tener la habilidad de integrar esas dos cualidades que decimos que tienen que reunir toda postura de yoga, estira y sukha. Estira y sukha. Bueno, en realidad estira y sukha está en todo también. No me sirve el ejemplo. Decirme algo que sea más concreto. Conciencia corporal. Conciencia corporal también sirve para todo, claro. Pero, por ejemplo, mejorar la práctica de las asanas invertidas. Eso es algo como muy concreto. Entonces, ¿cuál va a ser el plato principal de esa sesión? ¿La relajación? No, la serie de asanas, efectivamente. Ahí es donde voy a poner el foco. Joder. Entonces, a más genérico sea el objetivo, más piezas del puzzle va a involucrar. Pero aún así tengo que elegir cuál quiero que sea la pieza principal. Imaginaros eso que hemos dicho antes, ahimsa. Vamos a trabajar ahimsa, la no violencia. En mi práctica también. Claro que ahimsa, desde la toma de conciencia inicial hasta la relajación o la meditación final, yo puedo elegir yo puedo orientar la práctica a cada una de esos aspectos. Pero, ¿dónde pensáis, por dónde sería el punto para empezar a construir la serie de ahimsa? El plato principal. ¿Cuál sería el plato principal si el objetivo es ahimsa, la no violencia? Podría ser. Sí. Por ejemplo, puede ser la no violencia hacia ti teniendo más conciencia. Sí, pero hablo del plato principal. ¿Cuál sería el plato principal? La meditación. ¿Estás segura? ¿En qué sentido la meditación? La preparación. ¿La qué? La preparación. La preparación. Sí, la preparación también estaría presente. Estaría presente en un montón de cosas. Pero ¿dónde es más fácil que yo vea si estoy forzando el cuerpo o no? Porque hay un espacio para observar. En las asanas. Claro. En las asanas ahí puedo ver si estoy aplicando asana, porque ahimsa significa, en realidad es otra forma de llamar al equilibrio estira y sukha. ¿Vale? Entonces, ahimsa es un objetivo más genérico, pero aún así yo tengo que decidir dónde voy a poner el foco para empezar a construir la sesión. No puedo empezar por la toma de conciencia inicial, porque eso no sé dónde me va a llevar. Puede salir un churro. ¿Vale? Y si yo quiero mejorar la práctica de, no sé, de Bhujangasana, comprender el simbolismo y adquirir destreza en la práctica o en la ejecución de Bhujangasana. Podría ser como un objetivo de estos que vienen en los certificados de profesionalidad. Comprender el simbolismo profundo y mejorar, serían dos objetivos, mejorar la realización de Bhujangasana, la ejecución, sí, es una palabra que le encanta a Juan Carlos, pero a mí no me gusta, ejecuta. Vale, la realización de Bhujangasana, ¿el qué? Sí, sí. Sí, me parece una barbaridad. Bhujangasana. Y luego, por ejemplo, el simbolismo de Bhujangasana, ¿no? Lo que simboliza, por ejemplo. Vale, este es un objetivo muy concreto, muy específico. Esto sí que es una big pose de estas, como dices tú. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por el Yoga Nidra? ¿A preparar la sesión? ¿Por la preparación?
por la toma de conciencia inicial. Voy a empezar por aquí, por Bhujangasana. Lo primero que voy a escribir en la hoja va a ser Bhujangasana. No, estamos hablando de otra cosa. Hemos cambiado, sí. ¿Vale? Esto ya hemos dicho que la forma más fácil de descubrir ahimsa es a través de asana. También empezaríamos por la serie de asanas. ¿Vale? Pero aquí no es la serie de asanas en general. Aquí lo primero que escribiría en el papel sería Bhujangasana. Y si quiero, una pequeña explicación teórica de lo que significa Bhujangasana a nivel sutil o a nivel energético, que a veces se nos olvida que en las prácticas de yoga, y es una propuesta que a veces hacen los alumnos, está muy descuidado en Occidente, el tema teórico del yoga. Hacemos posturas cuando estaba yo aquí, claro, te falta ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Todo esto. Es como si hacemos una, hacemos, te clase y te haces el tema. De vez en cuando, claro, ¿sabes qué pasa? Que a veces es complicado porque hay gente que busca solamente la práctica, entonces no le cuentes rollos. Pero a veces, no siempre, pero a lo mejor establecer una clase al mes donde puedas explicar cosas que tengan que ver con la práctica, pero que son desde el punto de vista teórico. Y esto antes, cuando daba más clases, lo hacía de vez en cuando. Incluso tiene una historia. Claro. Historia, igual. Eso a lo mejor nos lo podíamos guardar para una relajación final o una meditación final o la toma de conciencia inicial, ¿vale? Pero cuando yo voy a preparar la serie, voy a empezar por Bhujangasana y voy a ver cómo llego hasta Bhujangasana, cómo salgo de Bhujangasana y hacia dónde salgo, ¿vale? Entonces, a más concreto sea el objetivo, más concreto va a ser el punto desde el cual empiezo. Más genérico es, puedo empezar por varios sitios. Pero es fácil perderse, ¿no? Cuando ese objetivo es tan amplio. Pues Sí, por eso uno tiene que decidir dónde pone el foco. ¿Vale? Imagínate que el llama no es ahimsa, sino que es el niyama tapas. Tapas es el entusiasmo por la práctica, ¿no? Más que en los textos clásicos se traduce por disciplina, pero tapas en realidad es el fuego del entusiasmo para practicar, ¿no? Vale, ¿por dónde empiezo a preparar esa sesión? Ahí tienes que comerte la cabeza y decir, vale, ¿puedo empezar por asanas? Sí, pero si estamos en integral, claro. A lo mejor se me ocurre, dice, hostia, pues voy a poner el foco en un yoga nidra final donde el sankalpa tenga que ver con eso. Y me visualizo en mi práctica cotidiana, practicando en mi casa, o hacer una meditación con una visualización. Yo qué sé. Podría ser una meditación activa. O poner el foco en el asana equilibrio, ¿no? Si decido poner el foco en asana o porque estoy haciendo hatha yoga, bueno, es que ese objetivo no sería hatha yoga, sería de integral. Si pongo el foco en asana, pues entonces tengo que preparar una serie que me sugiera o que me ayude a conectar con tapas. Ahí sí que habría que informar al principio de la clase para que el alumno se implique, claro. ¿Ok? Y a lo mejor se me ocurre, como cosa curiosa, sería en la parte de asanas, intentar llevar al alumno un poquito más allá de la comodidad, sacarlo del confort. Siempre. O casi siempre, ¿no? O decirle No, porque normalmente la gente entre estira y sukha, casi todo el mundo se va a estira, aquí en Occidente. La gente hace yoga con demasiado esfuerzo, en general. El otro día se lo decía yo a los de yoga dulce, de la mañana justamente, porque veía que estaban ahí, estaban haciendo el rolling, estaban haciendo así. Porque es un automasaje, por Dios. Relájate, disfrútalo. Colorados ahí, haciendo un esfuerzo. Entonces, generalmente nos vamos a estirar. Sí. De vez en cuando hay alguien por ahí que dice, hostia, tú tiras demasiado sukha, macho. No, porque está el tío ahí como que hace lo que le da la gana. Pero no es lo normal. Lo normal es que... Entonces, pues eso. Que no sé por qué estábamos diciendo esto de estira y sukha. Por tapas. Sí. Se me ocurría que en la serie de asanas llevarlos un poquito más allá del límite. En las clases ordinarias vamos cuidando estira y sukha, pero en esa clase en concreto, en esa serie de asanas, vamos
explorar posiciones diferentes, posiciones que nunca hayan visto, cómo te relacionas con las cosas nuevas, pones suficiente entusiasmo, no sé, habría muchas formas de hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí ya. Y seguiremos. Esto se pone cada vez más interesante. Y además, lo que has dibujado ahí es como que está cayendo. Sí que está ahí de